Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy pero muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Síndrome de Diomedes, donde vamos a estar reenganchando con esta serie que hemos emprendido ya hace 2 programas atrás, en la que hacemos una comparación entre la que ha sido el país latinoamericano por excelencia de intratierra como Bolivia y la reina de los mares histórica como es el Reino Unido. Justamente la temática que vamos a estar abordando hoy, nada más y nada menos que el Reino Unido. Para eso tenemos a nuestro librero de confianza que vino con un cargamento enorme. Ustedes si vieran, no pudo subir al ascensor todos los libros, no lo dejaron pasar. Pero bueno, lo más importante es que vino él. Jorge, ¿cómo andás? Muy pero muy bien, ¿cómo estás? Bien, excelente. Con muchas ganas de abordar esto porque cuando nos metimos en esto de Bolivia versus Inglaterra, sí, dijimos, acá hay mucho jugo para sacar. Sí, ya tuvimos va a ser muy interesante. 2 episodios de Bolivia y ahora adelante, de lleno con el Reino Unido. Bien, hay un tema quizás subyacente, que pocos de los programas nuestros quizás pegan tanto en nuestra identidad como este. Ajá, a ver. Claro, porque por un lado, tradicionalmente Uruguay es una sociedad que se asume implícitamente, no explícitamente, de espaldas a Latinoamérica. Entonces Bolivia, la verdad que queda muy lejos y la verdad... ¿Qué hacen los bolivianos? Cocaína. No, es alto. En complicación jugar al fútbol. Nosotros arrancamos la serie asumiendo, ¿no? Sí, esa, claro. Que siempre es un hecho de discriminación histórica de latinoamericana. Pero, sin decirlo demasiado de forma explícita, pero nuestra sociedad quizás más sacralizada e idealizada es la británica. ¿Y cómo es eso, Jorge? Porque siempre nos hemos dicho afrancesados acá. Claro. Y de alguna manera son los grandes rivales también. Claro, por eso, pero es que eso para mí lo que es deslumbrante es eso. Que vos cuando, por ejemplo, si empiezas a rastrear lo que podríamos definir grandes tradiciones del pensamiento antiimperialista en Uruguay, bueno, un nombre que surge es Rodó, otro es el de Herrera. De alguna forma, uno cuestiona sistemáticamente en el Ariel la pragmática norteamericana, el otro, para empezar, se opone furibundamente y evita que Uruguay tenga bases navales norteamericanas en lo que vendría a ser hoy en día cercano a Punta del Este. Pero, cosa curiosa, no era por fidelidad tanto a otra sociedad, sino por una cosa curiosa, un enorme respeto, cariño, enaltecimiento y asumir de que los británicos tienen un destino manifiesto que le es casi impostergable, que es, bueno, haber realmente generado la primera globalización efectiva y eficiente en la historia de la humanidad, que era la famosa Royal Navy, y que a su vez el sistema de dominio británico es prolijo, es amable, funciona, no es ostentoso, ¿tá? No es una cosa de andar mandando invasiones por mandar invasiones porque no me gusta tal gobernante. Es una cosa mucho más siempre delicada, mucho más subrepticia. Flema, elegancia británica. Exactamente, ese es el adjetivo. O sea, era casi de buenos modos. Entonces esos buenos modos británicos han generado una enorme admiración en todas las élites de diversos países que han asumido que realmente lo mejor que le podía pasar a una sociedad era pertenecer a la Commonwealth y a otra historia. De hecho, yo crecí bajo la comparación odiosa de lo bien que le iban a los neozelandeses y de lo mal que le van a ir por los siglos venideros a los uruguayos, porque por haber incurrido en ese patético y horrendo horror de haber rechazado a los británicos cuando llegó en 1806. Que algunos libros de historia siguen titulando Invasiones Británicas, pero en realidad fueron los tipos que trajeron, para empezar, la imprenta al Río de la Plata. Llega la prensa, llega los libros. De hecho, llega la ropa como la gente.
No me digas que tenés cosas de época. No, que salgas a la calle. El hecho concreto es que nuestra sociedad, hasta el siglo XIX, rotundamente estaba definida por el predominio económico británico, pero difuso y sostenido. O sea, en el sentido que, por ejemplo, un economista que es Henry Finch, que hace la historia económica de Uruguay, analizaba el porcentaje absolutamente superlativo que tenían las inversiones británicas en el Uruguay del siglo XIX. Pensemos que desde el ferrocarril hasta la mejora genética del ganado, hasta el puerto, hasta el alto comercio, estaba en manos británicas y básicamente no se notaba. Es realmente con el gobierno de Valle que se empieza a armar un Estado que de una forma discutible más o menos empieza en todo un larguísimo proceso a nacionalizar todo ese tipo de posesiones y con eso se arma el famoso estado de bienestar del Estado uruguayo. Se ha dicho de paso, el estado de bienestar uruguayo tiene muchísimo de deuda con George, que fue un parlamentario británico, que fue de alguna forma el que sentó las bases teóricas del estado de bienestar, el sistema de jubilaciones, el sistema de lo que vendría a ser de seguridad social. Bien. Y todo eso que te estoy contando acá desde el tercer mundo, de esta esquina del Río de la Plata, tiene origen en un territorio que es un poquito más que Uruguay. Uruguay creo que tiene 187.000 kilómetros cuadrados. 175, si no me equivoco. 175.000. Me parece que tenemos un problema, porque yo soy la línea de que el territorio contestado con Brasil. Con Brasil es nuestro y vamos a ir a tomarlo, y me parece que la isla Martín García, pues no me la estás contando. Pero está exactamente lo que vos estás diciendo. El hecho concreto es que más o menos, 170.000 contra 220.000 kilómetros cuadrados que tiene el Reino Unido, más el Ulster, más Irlanda del Norte. O sea, no es una gran diferencia. No es una gran diferencia. Si vos lo comparabas con Bolivia, que era 1 millón de kilómetros cuadrados, bueno, ahí sí, vos estás pensando 5 o 6 veces Uruguay. Esto es apenas un 50% más que Uruguay. La diferencia es que nosotros vamos a suponer que somos 4 millones. Bolivia eran básicamente 10, 11 millones. Los británicos, bueno, más de 60. Bien. Digamos de que si uno va mirando los albores de la historia, las islas británicas han tenido algunas tradiciones, una contradicción fascinante, que incluso la ves hasta el día de hoy con el debate del Brexit, que es su pulsión por el aislamiento, pero a su vez el contacto o el dominio de todos los otros territorios, la influencia y el recibir las influencias de todos los otros lugares. Claro. Quizás, como pocos lugares en el planeta, uno ve en Londres una población en la que vos decís, bueno, acá están todos los habitantes del mundo. Sí, hipercosmopolita. Bueno, de hecho, sí, es el lugar donde el Brexit obvio, alcanzó los números más bajos. Sí, claro. ¿No? Le es incomprensible a un londinense pensar en hoy en día en salir de Europa, tratarse de aislar el mundo, claro, cuando, bueno, caminas 2 pasos, tenés un afgano, tenés un bengalí, tenés a alguien de Sudáfrica, tenés a alguien de Latinoamérica, tenés a alguien de España, de Francia, de Alemania, de los países nórdicos. La gran contradicción ha sido esa, ¿no? Que las urbes, en definitiva, donde donde son los espacios cosmopolitas, quieren justamente la integración, y los lugares más rurales, por decirlo de alguna forma así que se entienda, sin tanto contacto, son los que votan por aislarse cuando ya están de alguna manera aislados, en definitiva. Ese tema que acabas de definir en una síntesis perfecta. Después, cuando en el próximo lo vamos a charlar sobre un libro que trabaja ese tema, que se llama No Society. Ajá. A partir de un discurso de Margaret Thatcher, que bueno, cifra mucho las contradicciones que están teniendo las sociedades de Occidente y la muerte de las clases medias, y que todo implica el cuestionamiento de la globalización, el surgimiento de determinado tipo de nacionalismos, que va desde Trump hasta Bolsonaro, hasta un montón de ejemplos locales que pueden llegar a ser fascinantes, para empezar a tirar incluso hasta líneas distintas a las que habitualmente en la mesa de boliche estamos discutiendo todo el día. Uh-huh. Pero bueno, el hecho concreto es que
Si nos situamos en un periodo, básicamente en el surgimiento de la era cristiana, básicamente las Islas Británicas eran celtas. O sea, era la vertiente étnica, lingüística, cultural, religiosa, que iba desde Galicia hasta gran parte de Francia, hasta Irlanda, pasando por Gales, pasando por Escocia, en cada uno un acento distinto, pero básicamente todos esos pueblos mantenían una cultura absolutamente fascinante, paradójicamente bastante desconocida, porque es una de las culturas que uno habitualmente pasa de largo porque se asume como primitiva, como que... Sí, en el imaginario son solamente duendes, ollas de oro, ahí está. Gente tomando cerveza, con tréboles y no mucho más. Druidas, sí, unos grandes fogones, hogueras, ritos, los ritos paganos, etcétera, con una orfebrería absolutamente alucinante desde el punto de vista estético de su complejidad, pero en la que es difícil hacer una asociación con lo cultural. Mientras que cuando apenas uno se pone detiene un poco la mirada, tenés desde Stonehenge, un alucinante observatorio astronómico, que aparte es fascinante porque está en el medio de la nada, y son unas rocas de un tamaño descomunal, que bueno, genera la misma duda, ¿no? De como uno ve las pirámides, ¿no? ¿Cómo se logró en la antigüedad construir eso? Brillante la comparación. Toda mi vida dormí tranquilo porque me quedaba clarísimo que Stonehenge lo habían levantado los celtas, lo otro obviamente lo habían levantado los extraterrestres. Como bien sabemos, y hay pruebas. Ahí hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, es la mejor idea que se nos ocurre. Ahí está. Pero entonces, la gran diferencia es desde dónde se cuenta la historia, y va a tener mucho que ver, ahora cuando entremos incluso en el ciclo artúrico, de dónde salen esas ideas y cómo se cuentan las historias. El hecho concreto es que, por supuesto que los celtas tenían una escritura, pero una escritura sagrada. Porque las runas, sus letras, tenían poder, un concepto que uno podría definir casi cercano al cabalismo judío, y eran un lenguaje cuasi prohibido o secreto o discreto que manejaba tan solo la clase sacerdotal, que eran los druidas, no el vulgo, no el común de la gente. Entonces, en los procesos de invasiones, cuando se arrasa con las culturas celtas, obviamente lo que se hace es arrasar con los druidas, que eran los depositarios de ese saber y de esa cultura, por lo cual la mayor parte de ese marco cultural, por decir una forma, quedó, no voy a decir perdido, pero rotundamente mutilado. El hecho concreto es que en todo ese proceso, en la época del surgimiento de la era cristiana, a los romanos, que ya habían arrasado básicamente con casi gran parte de Europa, se les ocurre la brillante idea, de hecho a Julio César, de que ya que le habíamos dado una paliza a los pobres galos, ¿por qué no seguir con Inglaterra? Julio César era un tipo que realmente se quería mucho, asimismo... es que aparte no sabían hacer otra cosa más que invadir, ¿no? Claro, tenían ahí el mar como dificultad, que era el desafío más complicado de todos. Sí, veo que vos estás muy hegemonizado por la visión visigoda de la historia. A ver. Vamos a decir de que los romanos traían la paz romana, ¿no? Sí, bueno, sí. Bien. Ahora le dicen así. Bueno, en aquella época también le decían así, cosa curiosa, para que veas que algunas explicaciones, algunos dramas y la explicitación y el verso no han cambiado a lo largo de los milenios. Sí se puede decir de que traían acueductos, y por supuesto que sí traían caminería, y sí traían un idioma, y sí traían un concepto de derecho que en su momento era una gran ruptura de la historia de la humanidad. El hecho concreto es que pasa algo fascinante, que Julio César se da cuenta, luego de ganar 2 batallas, de que ¿para qué seguir tentando la suerte con una tercera batalla? Vamos a dejarla por acá, de que ya le ganamos 2-0, vamos a retirarnos, vamos a volver a Roma, vamos a dedicarnos a otras actividades y vamos a dejar esto medio en suspenso. Es el emperador Claudio que se ocurre la brillante idea de continuar con la acción de su predecesor,
y realmente empieza a avanzar y realmente se empieza a complicar. Porque este aquí que los celtas eran brillantes guerreros. Y empiezan a generar una resistencia en toda esa campiña, lugar por lugar. Tanto es así que hay un emperador que se llama Adriano, que envía la suficiente cantidad de legiones como para de alguna forma aplastar a las diversas tribus celtas, hasta que llega a la conclusión de que, la misma conclusión que puede llegar un general norteamericano en Afganistán: bueno, llegué hasta acá, vamos a ver cómo hacemos una frontera y vamos a ver cómo nos sostenemos. Entonces, el emperador Adriano hace a la altura de Escocia, por decir una forma, lo que vendría a ser la frontera, una primera gran muralla, que es la muralla famosa de Adriano. Uh-huh. Pasan las décadas y el subsiguiente gobernador se le ocurre una idea que es, bueno, habían hecho en esa parte es relativamente creo que como 120 millas, hacerlo en un lugar que era sustancialmente más fino, que eran como 40 millas, y ponerle fuertes y bastiones y todo un sistema muy complejo para evitar las invasiones de alguna forma o intentos de rebelión de lo que vendrían a ser hoy en día los escoceses, que en aquella época eran básicamente los pictos. Pero el hecho concreto es que ese muro no era tipo muralla de China, sino que, cosa curiosa, permitía el pasaje de gente y de mercadería, pero de alguna forma era tener controlada la situación. O sea, algo muy moderno para la época, en definitiva, ¿no? Eran romanos. Claro. Los romanos eran, antes que nada, cosa curiosa, grandes comerciantes. Entonces, tampoco vamos a estar en guerra permanente, tampoco nos vamos a gastar toda la plata en una guerra inútil. Estos son ingobernables. De alguna forma, vamos a poner un coto a la situación, vamos a hacer como que gobernamos, pero tampoco a tomarnos tanto. Era un pragmatismo absolutamente fascinante de los romanos. De hecho, es uno de los pocos lugares que realmente los romanos, hay un momento que entienden de que no tiene sentido seguir dominando esas islas de porquería. Que era demasiado caro para los recursos que podían extraer de ese lugar. Aparte vive lloviendo, claro. Hay niebla. Un clima de porquería, no podemos sacar básicamente minerales. Tenemos el Mediterráneo, claro, pudiendo estar al sol, pudiendo robar oro de otros lados. Todo esto, un drama, un problema. El hecho concreto es que, igual, eso ya había definido un proceso sincrético bastante interesante entre las culturas celtas, crecientemente sajonas, romanizadas, y eso amerita que ese lugar vienen otros, que son los anglosajones, a hacer invasiones. Muy bien. Nada demasiado nuevo, porque cuando no nos llegaban las tribus germánicas, llegaban desde la Europa del Norte, o sea, continuamente estaban llegando invasores. Esto tiene una particularidad fascinante, que es que logra y amerita uno de los primeros grandes temas de la literatura occidental, que es el ciclo artúrico. Uh-huh. Bueno, hasta el día de hoy hay enormes discusiones si, para empezar, el rey Arturo existió o no, en qué siglo existió, si realmente existió en el siglo V, VI, entonces habría sido descendiente o incluso aún más algún militar de origen romano que, aliado con las poblaciones locales, trata de enfrentarse a las invasiones anglosajonas. El hecho concreto es que, en una forma muy difusa, empieza a surgir una serie de narraciones muy dispersas, básicamente orales, hasta que hay una que es la de la historia de Gran Bretaña, que de alguna forma le trata de poner incluso hasta una fecha, y a partir de eso empieza a surgir algunas narraciones complementarias que son retraducidas desde una tradición cristiana. Entonces, vos tenés, de alguna forma, vamos a empezar por lo más básico, hay una narración en la que hay un rey que logra unificar un dominio de todos los reinos apartados, que logra con sus pares, en una mesa redonda, el primero de los pares, que es el rey Arturo,
logra enmarcar un gobierno justo y pacífico. La paz romana. Ha vuelto. Exactamente. Pero de alguna forma todo esto se está entrecruzando con un montón de tradiciones paganas. Uh-huh. Por lo cual, en realidad, a esto tenemos ese rey bueno, tradiciones paganas, tradiciones cristianas del otro lado, y un enorme tango atrás de fondo, sonando paradójicamente. Bueno, un sincretismo hermoso, ¿verdad? Exactamente. Lo que hay que... los gobiernos exitosos muchas veces logran hacer eso, una linda ensalada de todo lo que hay por la vuelta para terminar conquistando a todos. Claro, porque básicamente el ciclo artúrico no se puede comprender o aquilatar si no se entiende que había una reina que se llamaba Ginebra, Uh-huh. una bruja o hada que se llamaba Morgana, que podía ser o no la hermanastra de Arturo, pero en realidad podía haber sido la novia, pero bueno, ok. Más caballeros medievales que creían en el amor cortés, y a veces el amor cortés te llevaba a otro tipo de amores, y ese tipo de amores provocaban una tasa de natalidad bastante interesante. Entonces, bueno, empezaron a aparecer bastardos, pero en realidad no eran bastardos, porque había sortilegios mágicos por el cual la chiquilina se había transmutado en otra chiquilina, y el chiquilín se había confundido de chiquilina, pero bueno, era obviamente culpa del sortilegio del mago Merlín. Entonces, todo eso se va complejizando, porque cuando vos empezás a ver lo que es el ciclo artúrico, es bastante contradictorio, pero básicamente lo que tenemos es un rey que logra enfrentar invasores, en el que trata de gobernar en justicia, en el que hay un mandato de un mago que, cosa curiosa, está ligado con la búsqueda del Grial. ¿Qué es el Grial? Bueno, supuestamente es la copa que con la que tomó el vino Jesús en la última cena. Uh-huh. Tú mirás, ¿qué tiene que ver un ciclo de caballeros medievales en Inglaterra con algo que aconteció en Palestina siglos atrás? Bueno, una tradición indicaba que José de Arimatea, que fue testigo de la crucifixión de Jesús, habría salvado, en una tradición, el Grial, en otro, a la familia de Jesús. De ahí viene un montón de tradiciones que van desde los cátaros hasta toda la leyenda del origen de la dinastía de los Capetos, que asumen ser descendientes directos de Jesucristo, hasta obviamente el ciclo artúrico. Uno diría, bueno, pero qué cosa tan interesante, pero ¿por qué? Cosa curiosa, este tema llevó al menos 500 años de redacciones contradictorias, disímiles. ¿Por qué tanto ocultismo? Parece la ¿Y familia por qué? De Gardel. Claro, ¿y por qué tanta gente se colgaba con esto? Bueno, cosa curiosa, hasta el día de hoy, Uh-huh. y acá viene lo interesante, hay diversos pueblitos en Gales que rivalizan de que ahí estaría la tumba, ahí habría nacido, acá habría estado la espada, la piedra donde se extrajo la espada Arturo. Y uno diría, bueno, ¿para qué? ¿Para apuntar al libro Guinness? No, porque ahí van, hoy en día, los turistas, antes iban los peregrinos. Uh-huh. Y eso es la diferencia entre la prosperidad y la ruina de una aldea. Exacto. Bien, entonces, cuando más compleja es la historia y mayor cantidad de protagonistas haya, pues más fácil que haya un pueblito que tenga algo que ver con esto. Entonces, vamos a decir de que gran parte del sur de Inglaterra está tapizado radicalmente de lugares que asumen ser parte de los espacios en los que se desarrolló el ciclo artúrico. Bien, y se lo ponen obviamente todos marcados en el mapa turístico, obvio. Y te hacen la ruta ya. Y ya les voy notificando A de ver. que si uno quiere comprarse una serie de libros hermosos, si decís, bueno, pero yo quiero realmente tener lindos libros bien encuadernados, coleccionables, pero en serio que vos digas, esto sí es un libro. Bueno, era la colección en editorial Ciruela, la edición dedicada a lo medieval del ciclo artúrico, en el que, bueno, está todo el ciclo de Sir Lancelot, el Caballero Verde, Sir Gawain, todo el ciclo de Merlín, que obviamente va a tener un
impacto absolutamente increíble. No solamente en la cultura del cómics, no solamente en la música, no solamente en el cine, sino en todos los espacios que a ti se te ocurra, porque de algún modo uno de los grandes temas míticos de Occidente, y que ya pasó a ser uno de los arquetipos, es el ciclo artúrico. El otro podríamos decir que es el pacto fáustico. Uh-huh. De hecho, es interesante que el pacto fáustico surge también en Gran Bretaña unos 200 años antes de Goethe, de la mano de Marlowe. Entonces, como que ese lugar, Inglaterra, de algún modo ha sistemáticamente ido marcando la cultura de Occidente de una forma absolutamente fascinante. Se ha dicho de paso, lo que lo hace realmente interesante el ciclo artúrico es cuando vos te pones a tamizar qué parte es más pagana, qué parte es más cristiana. De hecho, hay un autor que es Chrétien de Troyes que es del periodo básicamente de la dominación normanda, básicamente en el que Francia, o sea, los habitantes del norte de Francia se imponen a lo que hoy en día llamaríamos Inglaterra, uh-huh. que mucho más cristianizados que ellos, retraducen todo este ciclo y lo ponen en una clave sustancialmente más cristiana. Lo que es maravilloso es cuando vos empezás a rastrear de cómo lo que podría ser toda los trovadores del amor cortés de Leonor de Aquitania, del sur de Francia, es lo que radicalmente marca también a esta literatura. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque hay una cosa que es fascinante cuando vos te empezás a acercar a estos fenómenos, que es de que, si bien es cierto que uno puede hablar de temas que inicialmente surgieron en tal área, luego uno se empieza a ver cómo en realidad era el espíritu del tiempo, y en la misma época básicamente estaba creciendo la apetencia por ese tipo de temática, ese tipo de explicación. Y para cerrar un poco el tema del ciclo artúrico, más que una recomendación de un libro, es la película de Monty Python. Uh-huh. Sí, un imperdible. Un imperdible, que hay una escena que es, yo creo que la más maravillosa, que es cuando el caballero, creo que Sir Lancelot, se está acercando al castillo y le pregunta al aldeano, ¿de quiénes son estas tierras? Y entonces, obviamente, el campesino le responde que no hay ningún señor feudal, como presupone este caballero, esto es un colectivo autogestionario. Bueno, obviamente es una respuesta que el caballero medieval lo lleva a la incomprensión total y le pasa a explicar de que el primer punto se tiene que decir con un poco más de respeto hacia él, porque él ha sido ungido por la dama del lago, que le ha proporcionado una espada, que la que le da el derecho a un montón de cosas y que obviamente está persiguiendo el grial. Y bueno, obviamente el aldeano le tiene que explicar de que en ese kolhoz que habían armado ahí en ese soviet, los delirios acuáticos no generaban legitimidad y mucho menos en una instancia mesiánica como era buscar cosas míticas. Entonces, bueno, obviamente todo eso termina a los golpes, que es una maravillosa muestra del humor británico, muy políticamente incorrecto, de los Monty Python, que nos van a servir para el próximo tema, para ir también alumbrando todos estos temas que son fascinantes, pero también con un poco de la clave del humor. Entonces, medio para cerrar, le diría que como recomendaciones de libritos. Sí, a ver, tomemos nota. Hay un librito maravilloso que es Rodó en Inglaterra, de San Román. Lo bueno es que los viajes de Rodó sirven para todo, ¿viste? Para ilustrar. Claro que sí. En el que uno empieza a acercarse a por qué las élites intelectuales uruguayas han mirado con tanta devoción a Inglaterra. Uh-huh. Si uno
ojea la misión Ponsonby de Luis Alberto de Herrera, uno empieza a asumir por qué también las élites conservadoras sistemáticamente vieron a Inglaterra como la garante de la estabilidad. ¿Tá? Les recomendé obviamente el ciclo artúrico en editorial Ciruela, y yo les diría que después hay un librito muy lindo. Acá ha venido contigo. Exactamente. Este sí te acompañó y llegó a subir al ascensor. Este sí. A ver. Es de Schwerer, es la historia de la literatura inglesa, en colección Labor, que es un librito que tiene solamente 70 años, en el que te puede ilustrar muy bien todo lo que es la cultura celta, todo lo que es el proceso absolutamente complejo de cristianización de las Islas Británicas, y que te sirve para confrontarlo con un librito de un irlandés, de Cahill, que es de cómo los irlandeses salvaron la civilización. Mira tú. Que con esto sí podemos cerrar. Que es, en todo este proceso de cristianización, uno de los lugares donde mayor cantidad de abadías y conventos se construye es en Inglaterra. Esos monjes copistas durante siglos se dedican a atesorar, transcribir documentos, y en el proceso de invasiones bárbaras y de las pestes en Europa, gran parte de las abadías fueron o devastadas por invasiones, o arrasadas por la peste, o la quedaron por algún incendio. Bueno, los monasterios irlandeses, al estar tan aislados, lograron salvaguardar mucho mejor sus bibliotecas. Entonces Cahill te va mostrando cómo gran parte de los originales de Aristóteles, de Platón, se conservaron no solamente en Constantinopla, no solamente en Bizancio, ¿no?, y su llegada en el Renacimiento, sino en Occidente, en Irlanda. Fantástico. Que es una de las formas de entender por qué ese lugar fue un espacio cultural tan absolutamente increíble en el proceso de la Edad Media. Bien. La próxima vez lo que vamos a tener que hacer es analizar un poquito sobre cómo es el sistema feudal en Inglaterra y por qué surge ahí el parlamentarismo y por qué de ahí surge una monarquía muy pactada, muy estable, que el resto de los países del mundo sistemáticamente con buenos ojos. Bien. Y seguimos ahí. Si querés traer a alguien a hablar de Cabildo Abierto, por ejemplo, pero ya que dijiste parlamentarismo y feudalismo, como que lo uní todo junto y dije, esto me huele a algo de acá local. Bien, muy bien, vamos a hacerles la conexión musical. Nos recomendaba Jorge la música de Jethro Tull, y cómo negarnos, ¿no?, a escuchar un poco de Jethro Tull, más precisamente la canción Heavy Horses. Nos vamos hacia el año 1978, y yo acá, no sé si esto lo hiciste explícito, pero sabes que Jethro Tull, la banda de nuestro amigo Ian Anderson, sí, que bueno, obviamente él es escocés, pero la banda se forma en Blackpool, que es en la zona del noroeste del Reino Unido, que es justamente la región donde está el muro de Adriano. Mira qué bien. O sea, está muy cerquita, digamos. Bien. Es una de las regiones más importantes, la región de Liverpool, de Manchester. Sí. Y bueno, subimos un poquito más hacia el norte, y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Carlisle, que es una de las ciudades importantes donde pasa el muro de Adriano, que yo me anoto tus libros y yo me anoto también tus recomendaciones de viaje también. Bien, exactamente, eso es fundamental. Porque en algún momento ojalá podamos visitar y después recorrer las cosas con los libros y con las experiencias de viaje, que es otra de las propuestas que le vamos a hacer. En algún momento podemos hacer Diomedes viajando por el mundo. Oh, eso estaría espectacular. ¿Qué es lo que estaría faltando? Y conseguimos algún sponsor para... Exacto, solamente un inversionista, ya saben, buscan nuestro teléfono en el Uniradio, esperamos su llamada. Exacto. Jorge, te espero la próxima semana, ojalá con novedades de inversionistas, ¿te parece? Obviamente. Bueno, será hasta la próxima entrega entonces de Síndrome de Diomedes. Síndrome de Diomedes.